La solución de problemas con la ayuda de un lenguaje de programación como Python empieza exactamente con los problemas. En este video vamos a hablar sobre la resolución de problemas en general y en particular sobre la resolución de problemas computacionales. Veamos. La resolución de problemas se refiere al proceso en el cual se define un problema, se determinan sus causas, se identifican, priorizan y seleccionan alternativas para la solución del mismo y finalmente se aplica esta solución. Esto es un concepto amplio que tiene aplicación en diversos ámbitos y es es una de las habilidades más importantes que en este momento está demandando el mercado laboral. El concepto de resolución de problemas es un concepto bastante general que se puede ver en diferentes áreas. Por ejemplo, es un proceso mental desde el punto de vista de la psicología, también en situaciones de la vida diaria, por ejemplo en los negocios, también se habla de resolución de problemas. Y en el caso particular que nos interesa, que es el ámbito de la computación y la informática, pues se refiere a la construcción de procesos automatizados o computarizados. El proceso general para la solución de un problema, no solo en el contexto computacional o de informática, sino en general, es este. Inicialmente pues hay que identificar el problema que queremos resolver, hay que describirlo, definirlo de manera precisa, buscar posibles soluciones para este problema, evaluar esas posibles soluciones, seleccionar una solución y finalmente ejecutar esta solución. Este proceso general, en el caso de la solución de problemas computacionales, lo podemos ver con una metodología resumido en una metodología de 3 pasos. El primer paso es la descripción y el análisis del problema. El segundo paso es el diseño de un algoritmo. Y el tercer paso es la implementación de este algoritmo en la forma de un programa de computador. Para el primer paso, la descripción y análisis del problema, debemos distinguir claramente entre lo que es un problema práctico y un problema computacional, porque los problemas que vamos a solucionar con la ayuda de un lenguaje de programación como Python son problemas computacionales. Entonces, un problema práctico es una situación generalmente no deseada que se puede presentar en diversas situaciones de la vida diaria. Mientras que un problema computacional es algo mucho más preciso y mejor definido. Para ilustrar esto, veamos un ejemplo. Supongamos que dentro de una empresa se quiere que una persona atienda solicitudes de diversos clientes y cuando estos clientes contactan a esta persona de servicio, queremos que la persona pueda encontrar rápidamente el cliente que le está contactando y tener acceso a su información. Para poder lograr esto, queremos darle una lista ordenada de los clientes a esta persona, ordenada de forma alfabética, de manera que sea fácil encontrar al cliente por su nombre y apellido. Esto es un problema práctico. El poder encontrar rápidamente a los clientes. El problema computacional en este caso es poder construir esa lista ordenada a partir de una lista desordenada de clientes. Entonces, la distinción importante en esta situación es que el problema computacional es un problema que podemos resolver con la ayuda de un computador y el problema práctico generalmente es una situación mucho más general que no necesariamente podemos resolverla en todos los casos con la ayuda del computador. Un problema computacional está determinado por los datos que entran y los datos que deben salir cuando resolvemos el problema.
Entonces a estos datos que entran los llamamos datos de entrada y a los datos que salen los llamamos o que se producen por la solución los llamamos datos de salida. En el caso de nuestro ejemplo de construir una lista ordenada en orden alfabético de clientes, los datos de entrada corresponden a la lista desordenada de los clientes o la lista no necesariamente ordenada de los clientes, y los datos de salida corresponden a la lista de estos clientes, los mismos clientes, pero en este caso en orden alfabético. Generalmente nosotros especificamos unas restricciones que deben o condiciones que deben cumplir tanto los datos de entrada como los datos de salida. En el ejemplo particular de la lista de clientes, la restricción o condición más importante es que la lista de clientes de salida debe estar en orden. El siguiente paso, después de tener una definición precisa del problema computacional, es el diseño de un algoritmo. Entonces, un algoritmo es un conjunto preciso de pasos y reglas que permiten resolver un problema computacional. A estos pasos generalmente se les llaman instrucciones. Y las instrucciones están bien definidas. Esto quiere decir que producen un resultado esperado a partir de unas entradas específicas y siempre lo hacen de esta manera, es decir, no hay espacio para ambigüedades. Hay diferentes formas de representar un algoritmo. Esta figura que vemos en la parte derecha de la pantalla es un diagrama de flujo. Generalmente es una representación gráfica muy intuitiva. Los detalles pues de este tipo de diagramas de flujo los vamos a ver en las siguientes unidades. Pero por ejemplo, en este caso, este es el inicio de un algoritmo, en este caso para jugar un juego que se llama Buscaminas, seguramente alguno de ustedes lo conoce, donde tenemos que seleccionar unas casillas en un tablero, y aquí lo primero que tenemos es una pregunta, si quedan o no casillas. Si no quedan casillas, entonces si esto es verdadero, es decir, no quedan casillas, significa que ya terminamos el juego y el jugador gana. Y si esto es falso, es decir, que sí quedan casillas, se puede seguir jugando. Y en general, pues este proceso básicamente nos está mostrando cómo funciona el juego, y este proceso es efectivamente lo que nosotros llamamos un algoritmo. Un algoritmo debe cumplir con ciertas características. Primero, debe ser preciso. Es decir, no debe haber espacio, ambigüedades, y las instrucciones efectivamente deben ser claras y concretas. Por otro lado, debe ser finito, es decir, el número de instrucciones no es un número de instrucciones arbitrario, es un número de instrucciones finita, y además se espera que cuando ejecutemos este algoritmo en algún momento termine su ejecución. Debe ser independiente de la implementación, es decir, el algoritmo es en general abstracto y deberíamos poder el mismo algoritmo implementarlo usando diferentes lenguajes de programación o diferentes arquitecturas de computador o diferentes dispositivos de computación. Entonces el algoritmo realmente es algo abstracto que más adelante se debería implementar como un programa que es concreto. Y finalmente debe ser correcto, es decir, el algoritmo debe hacer lo que se supone que hace, es decir, debería cumplir con las especificaciones del problema computacional, es decir, que ante ciertas entradas debería producir salidas que cumplan con las condiciones impuestas por el problema, por la especificación del problema computacional. Finalmente, a partir del algoritmo, implementamos un programa. Este programa es la materialización del algoritmo. Entonces, un programa de computador es efectivamente la implementación de un algoritmo con instrucciones precisas para un computador en particular o para un lenguaje de programación en particular. Entonces, estas instrucciones se escriben en un lenguaje de programación
que está diseñado para poder expresar procesos o acciones que pueden ser entendidas y ejecutadas por una máquina. En este curso, como lenguaje de programación, utilizaremos el lenguaje de programación Python.